Voy a hablarles hoy del proceso de los 12 apóstoles, pero principalmente voy a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pedro. ¿Amén? ¿Y cuántos entienden que la vida nuestra tiene un proceso? ¿Cuántos han entrado a trabajar alguna vez a una empresa? Cuando uno entra a una empresa le muestran misión, visión, objetivos, a qué se dedica, para dónde va y qué espera de usted. Resulta que usted es el operario de la máquina que aplasta la masa o que hace el troquel. Entonces le dicen, mire, esta máquina es alemana, funciona así, funciona asado. De usted esperamos que haga tantas rodajitas por minuto. De usted esperamos que la calidad para su producto sea esta. Y le dan unas instrucciones específicas que tal vez usted antes no había visto en otro lugar, porque aquí usted tiene que hacer algo específico. Cuando Jesús llama a los 12, ¿se acuerdan? Cuando Él los llama a entrar a un proceso de entrenamiento, de preparación, de capacitación, tanto que se dedicó solo a 12. Les llaman en inglés training, también le llaman, ¿cómo será? Porque nosotros tenemos nuestros anglicismos, porque casi toda la ingeniería industrial viene de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Cómo le llamamos también? Además de training hay otra palabra, además de entrenamiento, coaching. O sea, de todas maneras va enfocado a que yo tomo a alguien y lo preparo para cualquier arte, para cualquier actividad, para que cada vez sea mejor conforme al llamado que se le ha hecho, sea de portero, sea de operario o sea de gerente. Yo espero algo de él para mi compañía conforme a la visión a donde la compañía quiere llegar. Pues imagínense, esos 12 fueron contratados para ganar el mundo para Cristo. O sea, eran sus 12 gerentes generales. Pero cada uno de ellos era distinto, un temperamento distinto, un carácter distinto, como usted y yo. Mi esposa y yo tenemos temperamentos distintos. Es más, en los que más nos parecemos chocamos a veces. En lo que no nos parecemos, como que ella lo valora de mí, yo de ella, pero en lo que nos acercamos, ¡boom! Eso es como bombas. Entonces, porque dicen que polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. Bueno, usted junte con otro, así como usted dirá que ¡boom! Eso es una bomba. Pero Dios también usa a la gente así, eso no es lo de menos, depende del propósito. Yo titulé el mensaje de hoy de llamado a escogido. Y yo considero que ese proceso que Dios está haciendo en usted y en mí para meter por aquí una materia prima y sacar por acá un producto terminado, yo lo he llamado de llamado a escogido. Porque por aquí entra alguien que pasó su hoja de vida y que en el proceso de selección le dijimos, venga, como los 12. Pero por aquí sale alguien escogido. O sea, alguien que ya no está en proceso, que ya Dios ha hecho la obra en él. ¿Cuántos quieren ser de esos? Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque en esta mañana vamos a tratar de extraer de la palabra todas las características a través de las cuales, si yo no he logrado eso, yo lo quiero alcanzar. Ahora no que yo me haya inventado, es algo que tomo de la palabra. La Biblia dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la salvación, dice el Señor, mas ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Es decir, el Señor mismo nos manda a que escarbemos las escrituras, porque ahí vamos a encontrar el real testimonio de Él. Entonces yo voy a la palabra, no a mis palabras ni mis pensamientos. Siempre trato de ilustrar, poner ejemplos, pero que todo lo que yo le diga esté basado 100% en lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a Mateo 22 del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaban y los maltrataban. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las calles de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al rey? A mí me da escalofrío cuando oigo esta palabra. Me da escalofrío. Me da escalofrío. Siempre que la leo siento un temor grande de parte de Dios sobre mi vida. Y no es necesariamente que esté caminando bien o mal, pues la Biblia dice: aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, yo tengo que mirarme al espejo de la palabra y decir: yo no soy perfecto. ¿Será que yo alcanzo a estar vestido como la boda exige? Amén. ¿Será que yo alcanzo a estar vestido? Amén. Entonces yo regreso a la palabra y dice que aquel hombre convidó a las bodas a algunos que no quisieron ir. Pero luego dijo: ¿sabe qué? Yo como que me equivoqué. Llamé a unos que estaban demasiado ocupados para oír mi voz. El domingo tenían que lavar el carro, tenían que ir donde el primo, el domingo tenían que, y ni el domingo pudieron llegar. Y ya van 5 años y no han vuelto a la casa de Dios. Estoy poniendo ejemplo cualquiera. No se trata solo de eso, pero quiero decir, se olvidaron de Dios porque eran más importantes otras ocupaciones. Empezaron a hacer cosas injustas, olvidándose de aquel que los gobernaba y decía: eso no está bien. Entonces él le dijo: ve, destruirlos y échalos afuera, sácalos de ahí. Pero además de eso, de los que vinieron, había uno que, aunque había venido, no tenía la vestidura adecuada, no era digno de estar ahí, y también fue sacado. Por eso la Biblia dice que muchos dirán: Señor, en tu nombre profeticé, hablé. Estaban adentro, habló lenguas, profetizó, hizo de todo, y el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el que está dentro, pero no está vestido como debe estar. Entonces, ¿qué pasa? Que la exigencia de parte de Dios es tan grande que antes decía: no adulterarás, pero ahora ha dicho: ojo con eso, porque si miras a una mujer y la codicia, ya adultera. Es difícil, claro que sí. Muchos son los llamados, termina diciendo, pocos los escogidos. Entonces hay que decir no solamente: Señor, heme aquí, envíame a mí, sino: Señor, heme aquí, procésame a mí. Porque yo quiero que así como los 12 Dios los procesó, me procese a mí. Porque hay cosas que yo no entiendo, que tú no entiendes, pero que en nosotros están estorbando. Sentimos estar bien, creemos estar bien, pero le hacemos daño a otros. Tropezamos a otros en actitudes soberbias, en actitudes ofensivas, en actitudes solamente de, óigalo bien, esto de omisión, de no hacer lo que nos conviene. A veces dicen que la indiferencia es más fuerte a veces que los golpes. Y a veces nosotros, siendo indiferentes a la necesidad de otro, al cariño que otro espera, a la respuesta que otro espera de ti, lo lastimas, lo lastimas. Imagínense qué sentirá el corazón de Dios. Tal vez el nuestro a veces no llega al nivel de sentirlo. Le aseguro que Dios sí lo siente. Y es duro cuando usted puede percibir esto y sentir que, aunque creía que estaba haciendo las cosas bien, está fallando. Tal vez mis alumnos esperan más de mí y yo siento que estoy dando mucho. Tal vez la iglesia espera más de mí y yo siento que estoy dando demasiado. Tal vez tu familia espera más de ti y tú crees que les has dado demasiado. Entonces yo me voy a la vida de Pedro y digo: Señor, dame un modelo entre los 12. No hay uno que haya sido más tropezado en sus decisiones por el impulso que tenía, por su deseo de agradar a aquel que le llamó, que Pedro. Y dije: Señor, muéstrame qué pasó con Pedro. ¿Qué proceso fue el de Pedro dentro de todo el proceso? Porque todos los 12, Juan, todos, hasta Pablo, que llegó, como dijo al final, como un abortivo. ¿Sabe que usted que Pedro se llamaba Simón? Simón. ¿Sabe lo que significa Simón? Uy, ¿sabe lo que significa Simón? El que escucha a Dios. Y para poder entrar en el proceso, usted tiene que ser el que escucha a Dios. O sea, hay que empezar por oír la voz de Dios. Porque luego el Señor mismo le llamó el nombre, le cambió el nombre y le dijo: ahora te vas a llamar Pedro. O sea, ya me escuchaste, ahora necesito que seas fuerte. Porque Pedro significa piedra, roca. Claro, Dios me llamó muy blandengue en la vida. Yo me llamó a los 17 años
y yo era el que escuchaba a Dios. Eso sí, donde quiera que había una profecía, para allá corría yo. Había predicación, allá corría yo. Y yo estaba así, receptivo como Pedro. Quería hacer en mis fuerzas muchas cosas. Han pasado 33 años, creo, de que me convertí. No, un poquito más. Yo tengo 52, aquí también años. 35 ya creo. Y todavía sigo siendo procesado del que escucha al que se fortalece. Sí, o sea, yo diría que un 80% fuerte, principalmente en las cosas de Dios, pero ese 20% me puede hacer tropezar si me confío. La Biblia dice, aquel que se sienta firme, que mire, que no caiga. Porque una pequeña zorrita puede destruir toda la viña, porque un poquito de levadura puede dañar toda la masa, porque una puertecita pequeña que yo abra puede destruir mi ministerio y mi vida delante de Dios. Amén. Claro, estoy hablando en términos generales, pero me pongo por ejemplo. Vuelvo al tema que lo hemos titulado de llamado escogido, y en ese proceso de los 12, y quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, porque no puedo hablar de estos discípulos y principalmente de Pedro si no voy al llamado mismo, o sea, al momento del llamado, que fue algo de los momentos más hermosos de que la Biblia relata, es este, Lucas 5, y lo relata Lucas de una manera muy hermosa. En los demás, en todos está, pero en los demás dicen, y lo llamó, pero en este me da detalles específicos. Lucas 5, del 1 al 11 dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, perdóname, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. ¿Qué era lo que ellos querían escuchar? Eso. ¿Cómo escuchó quién? Como significaba la palabra Simón. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo siempre he comparado la barca con el yo, con el ego. ¿Cuántos se han sentado en su ego y en su yo alguna vez? Usted no ha oído gente que dice, yo no estoy de acuerdo, yo no acepto eso, yo no he venido para eso, yo no compré eso, yo no. Y lo primero que mencionan es el yo, o sea, la barca y ellos sentados. Pedro estaba sentado en la barca, pero perdía el tiempo. A veces nos pasa, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. A mí me ha pasado, convertido, no estoy hablando del viejo, estoy hablando del nuevo hombre. Me siento en la barca a hacer lo que yo creo que debo hacer. He perdido 1 año, he perdido 2, he perdido 5. He perdido el tiempo. He perdido el tiempo. Mi proceso lo he echado a perder y he tenido que empezar de nuevo. Coge el alfarero nuevamente y dice, ahora sí quieres. Y coge el barro, lo vuelve nada y me toca empezar sin plata, sin fuerzas, con menos años que antes, pero diciéndole, Señor, lo que empezaste termínalo. Si lo terminas a los 80, a los 90, si los terminas, pero por favor, sigue haciéndolo. En mí no te canses de hacerlo. Perdóname por ser tan terco. Habían 2 hombres sentados en su barca y habían perdido el tiempo tratando de pescar. Entonces dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, qué cosa tan bella, no estamos equivocados. La barca era de aquel que le estaba escuchando desde su nombre en adelante, con toda su inquietud y lo que quisieras. Él supo escuchar al maestro, como usted y yo. Se llamaba Simón. Le rogó que se apartase de tierra un poco. ¿Cuánto le gusta apartarse con Dios? O sea, hágalo, porque se está apartando con el mejor. Y sentándose, o sea, en la barca de Pedro, ya no era Pedro y el maestro sentado. Pedro oyendo al maestro dentro de su barca. Era Pedro aceptando que el maestro entrara a tomar el control y a hablar, y él solamente iba a escuchar. Cuando usted entre en intimidad con Dios, cuando usted se aparte para Dios, aprenda a dejar que el Señor se siente y Él sea el que hable. Mire, yo tengo momentos, yo siento que 24 horas Dios está conmigo. Pero eso es falso decir que yo oro 24 horas, pero estoy en comunión con Él 24 horas, si no, no habría sentido. Entonces dice que Él le rogó que se apartase un poco, sentándose en ella desde la barca, enseñaba a la multitud, oiga bien, que es lo que yo le digo al Señor que haga en este momento, siéntate aquí y habla a las personas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¡Wow! Eso es emocionante. Porque cuando yo me convertí al Señor, yo venía con mucho conocimiento, era un jovencito de razón, o sea, yo creía que me las sabía todas, estaba joven. Entonces, a ese era el que el Señor estaba llamando, a un imperfecto, egocéntrico, pero camuflado.
Sí, calladito, pero se las sentía que se las sabía todas. Pero el Señor se sienta, le dice a Simón ahora, boga mar adentro. O sea, métete en la profundidad, empieza a esculcar lo que hay ahí, escudriña. Cuando yo conocí al Señor, yo me volví loquito en eso. No, Dios mío, yo me reía de mi mamá, me reía no, yo miraba a mi mamá que leía la Biblia antes, antes de convertirse, decía, mi hijo, Dios me habló y corría detrás mío. No, cuando yo me convertí, Dios mío, yo quería comerme esa Biblia. Entonces dice, respondiendo Simón le dijo, mira la expresión de las personas cuando se mueven en sus fuerzas. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que dice, Señor, estoy aburrido, tanto trabajar y no tengo casa, tanto trabajar y yo veo que yo como que no avanzo, tanto trabajar y yo veo que... Pero cuando el Señor se sienta en la barca, dice, me encanta el versículo, dice la Biblia, buena es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, créale a Dios, pero descanse en Él. Y siéntase contento con lo que tiene. Gracias, Señor, porque muchos no tienen lo que tengo yo. Y yo se lo recalco a mi esposa y a mis hijas constantemente. Hay gente que está peor que nosotros, pero si usted se compara con el que está arriba, se va a llenar de resentimiento y decepción. Si usted se mira con el que está abajo, se compara con el que está abajo, se va a llenar de ego y de orgullo. No se compare con nadie. Camine con el Maestro, pero sepa usted que tiene que tener contentamiento porque lo que Dios le ha dado a usted es grande, es bello. Y cuando usted es fiel en lo poco, Dios en lo mucho le va a poner. Agradezca a Dios lo poco o mucho que considere usted cualquiera que tiene. Coja su barquita y empiece a bogar mar adentro. Obedézcale a Dios y lance su red. Ahí dice, bueno, yo me estoy preparando para cuando yo me prepare, yo voy a ser un gran evangelista. No, si no te ganas al primo que lo tienes al lado, puedes hacer 20 cursitos, vas a seguir siendo el mismo, porque es la disposición de que Jesús en la barca se siente y usted le obedezca. Él le obedeció, y porque ahí está la palabra, dice, ¿mas en qué? Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, la obediencia trae bendición. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo soy el único varón en mi casa, siguen 3 mujeres. Soy el único varón en mi casa de matrimonio, tengo 3 hijas. Pero tuve la experiencia hermosa de que cuando fui un niño, mi papá era mi prototipo y yo le obedecía. Y mi papá era un santanderiano teso, pero era muy bella persona, pero conmigo como varón me trataba muy fuerte, muy fuerte. Pero ¿sabe qué pasaba? Que yo le obedecía. Nada, usted le pregunta a mi mamá y ella decía, ay, Omar, también decía eso. Así estoy muy juicioso, él es muy obediente. Porque lo que me decían yo sagradamente lo obedecía, a pesar de que era avispadito para muchas cosas. Cuando era someterme, me sometía. En las cosas de Dios debe ser igual. Debe ser igual. El problema es que a veces no escuchamos y por eso nos dejamos. Y a mí me ha pasado, en mi acelere no es que no sea obediente, sino que no escucho a Dios. Pues me dice, Señor, yo te traté de decir que por ahí no te metiera. Entonces, ¿sabe quién hizo a Dios? Uy, Padre, a la herramienta ajustadora más fuerte, a mi esposa. Entonces, pues yo te lo dije, Señor me lo mostró. Padre Santo, qué terrible. Pero dice la Biblia que ella es la ayuda idónea para ajustar lo que en este instrumento se desajusta. Mas en tu palabra echaré la red. Vamos al otro. Uy, caramba, se me olvida que tengo reloj. Y habiéndolo hecho, entraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¿Habiéndolo qué? Hecho. Cuando usted tiene obediencia, su negocio prospera, su vida prospera, sus estudios prosperan, su hogar prospera y su vida misma prospera. Y la gente dice, oye, te veo bien. Dice, ¿qué será? La camisa que me compré de marca, los zapatos Nike. No. Todo en ti se ve bien. ¿No le pasó alguna vez? Le decía, oye, te ve bien. Llaman la atención. Porque la Biblia dice que y todo te saldrá bien. O sea, cuando caminas en obediencia. Pedro, primera experiencia con el Maestro, primerita. Santo, y se le llenaron las redes. Ahora imagínense nosotros que tenemos ya tiempo en el Señor y se nos ha olvidado que sentándolo en la barca y obedeciéndole, las redes se nos pueden llenar. Entonces, cuando usted tenga la red vacía, a mí me ha pasado a veces que miro la red y digo, uy, Señor, ¿esto qué es? Esto está como seco. Aquí no hay, la cosa está dura. Entonces le digo al Señor, siéntate acá y dime qué hay que hacer. Tira la red a la derecha. De pronto, un día para otro, la red está llena. Entonces, aprenda usted, como discípulo del Maestro y escogido, que cuando la red se esté vaciando, dígale al Señor que se siente y le dé instrucciones y usted obedezca. ¿Cuánto le da un aplauso a ese maestro? Gloria a Dios, ese sí es maestro de maestros.
Tanto, mire usted, que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Sencillo. Cuando usted aprende a llenar su barca, le aseguro que los que están a su lado también se llenan. Cuando usted está vacío, usted sin darse cuenta desocupa a los otros. Cuando la persona está mal con Dios, empieza a estar tan mal que hasta los que están al lado le roban la bendición. Pelea con todo el mundo, las cosas le salen mal, le tiene que quitar la plata al que está al lado, le tiene que pedir prestado al vecino. Una locura total, no le puede pagar porque anda mal. Pero cuando usted camina como es, dice la Biblia, todo te saldrá bien. Y empiezas a ver que tienes pruebas, claro. Tienes dificultades, claro. Pero en la medida que avanzas, todas las cosas te salen bien. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, ¿sí ve? Doblegado, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuánto lo han pensado? Yo se lo dije en un principio, usted no lo merece, pero Él lo escogió por amor. Sigamos, o sea, y yo no lo merezco, no, es un decir. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Luego reaccionó con temor. Hay dos temores buenos. Hay un temor de inseguridad que impide que, o sea, que hace que pierda fe. Porque la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, si usted teme que su mujer le va a dejar, hay un problema de amor en usted o en ella. Si usted dice, yo no veo por qué, yo le amo, se lo demuestro, estoy haciendo lo que me toca, yo no creo que se vaya a ir con el vecino. Bueno, estoy hablando de la gente del mundo, en Cristo eso no se da. Pero donde yo quiero llegar es que usted tiene seguridad cuando hay verdadero amor. Nos casamos por amor, no se va a ir. Nos casamos por plata, cuando se acabe la plata se va. Amén. Pero si nos casamos por amor, el amor nunca deja de ser. Así de tranquilo, así de tranquila. Pues resulta que él sí estaba asustado, pero probablemente en él había el temor de Dios de decir: wow, este hombre realmente es el Hijo de Dios. Y eso sí hay que tener, un temor de que no le podemos fallar, tal vez no somos ni dignos. Señor, ayúdame a ser llamado y también a ser escogido. Sigamos. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Es decir, ahí vinieron otros a entrar en el llamado. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Oiga lo que le dijo, o sea, tranquilo. Entonces yo digo que Jesús también le dijo: no se preocupe, tranquilo que está con el maestro. ¿Cuántos están tranquilos por estar con el maestro? ¿Cuántos saben que cuando usted anda con el maestro va tranquilo? Le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué hizo? Un proceso. Cogió un pescador fracasado, remendando redes, sin un pez adentro, porque saca usted con las redes sin peces. Pero lo pasó un hombre que tenía tantos peces en la red que tuvo que llamar a otros. Y aparte de eso le dijo: ¿sabes qué? Y ya no vas a coger pescaduchos de esos, ahora vas a llenar la red de hombres. Sigamos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, Jesús está primero que cualquier cosa. Hay que seguirle para ser realmente un escogido. Amén. No espere que el Señor lo persiga a usted, persiga a usted el maestro. Ahora, le voy a hacer un paralelo veloz de el Pedro llamado hasta donde debió llegar, que era el Pedro escogido. El primer Pedro, o sea, Simón, le seguía porque le llamó, ¿se acuerda? Le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero el postrer Pedro, el escogido, le seguía, ¿por qué cree usted? ¿Ah? Le seguía porque le escogió. El primero le seguía porque le llamó. El Pedro procesado le seguía porque le escogió. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Hasta dónde lo llevó? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo siguiente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez me amas, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Obviamente sabemos, yo les he hablado mucho de esto. Él lo negó 3 veces. 3 veces Jesús le dijo: bueno, ahora respóndeme 3 veces de nuevo. Pero a donde yo quiero llegar es que Jesús ya no le dijo: ¿sabes qué? Yo te estoy llamando. No, le dijo: ¿sabes qué? Me voy a ir. No lo dijo así, lo digo yo. Me voy a ir. El proceso está terminando. Tengo que decirte para qué estás aquí. Estás aquí porque yo te escogí para que pastorearas mis ovejas. Estás aquí porque yo te escogí para que le hables a tu familia. Estás aquí porque yo te escogí para que te ganes a los que están al lado tuyo. Estás aquí porque yo te escogí para que prediques mis palabras. Estás aquí porque ya no eres mi discípulo. Ya te he preparado para que seas un maestro, para que enseñes a otros, porque el proceso se está terminando, porque ya no eres solo un escogido, un llamado, perdón, ya eres un escogido. Al día de hoy usted y yo tenemos que caminar como escogidos del Señor, no como cualquier llamado. La exigencia es mayor. Ya de pronto ya no le vas a negar, porque ya pasaste por ese proceso. Ahora le vas a amar. Amén. El que seguía al maestro, ¿no? Aquel llamado imitaba las obras del maestro. Mire lo que pasó en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e iba delante de él a la otra ribera. Oiga bien, nuevamente vuelve y juega la barca. Entre tanto que él despedía a la multitud, sigamos. Despedía a la multitud, se iba al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de nuevo, nuevamente el temor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. ¿Quién le respondió? Pedro, ¿cierto? Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuánto le ha pasado? Dice: Señor, si tú estás en esto, hazme un milagro, consígueme la plata, mándame la persona. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Pedro, porque en ese momento él quería ver su maestro actuar. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir: Señor, tú estás haciendo algo sobrenatural. Si eres tú el que lo estás haciendo, permite que yo también lo haga. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo no sé cómo fue su proceso, pero le aseguro que fue igual que el mío. Yo he conocido hermanos que se convierten y le dicen: no, ahora que usted se convierta ya todo se va a mejorar. La empresa se va a disparar, su trabajo lo van a ascender, en la universidad le va a ir bien. Ay, padre, como a veces le dicen: usted empieza a diezmar y ya. No, al principio no sucede. A veces uno empieza a diezmar y como que al diablo le da una palera, algunos hasta los botan del trabajo. Ay, si yo empecé a diezmar. Ah, sí, pero ¿usted cree que la fe opera así? No. La Biblia dice que Dios te prueba en la paciencia para que la paciencia haga la obra perfecta en ti, seas perfecto y cabal. Eso no sucede enseguida. Dios te va a probar, te lo aseguro. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Josué, lo hizo con Jacob, lo hizo con José. Amén. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Lo hizo con Daniel. Y no lo probó fácil a Daniel, ni siquiera a José. José fue esclavo primero, todo lo que tú quieras pasó por la vida de José, y se lo he dicho. Dios te va a probar, claro que sí, eso no me lo invento yo, ni lo estoy diciendo para desearte nada bueno ni malo, pero es bueno porque todo obra para bien, porque es tu proceso. El proceso de Pedro fue diferente al de los 12 y lo traje aquí porque como era tan osado el bendito Pedro, pues entonces nos dejó ejemplo. Digo, a Pedro es el que hay que coger. Pedro era yo, oiga, a caminar, vente Pedrito. Pero por el camino las cosas no son tan fáciles. Porque dice: al momento Jesús extendiendo la mano se asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y oye, ¿y si él fue el más atrevido de todos? Sí, pero a veces usted se decide y por el camino se siente muy valiente, pero porque piensa en sus fuerzas. Pero cuando va por el camino se da cuenta que el que lo invitó a caminar fue el maestro, no fue usted. Que el que prospera su vida es el maestro, no es usted. Y que en algún momento lo puede probar y le corta el chorro, porque de él viene toda bendición, toda provisión, toda buena dádiva. Hasta la sabiduría viene de Dios. Salomón la pidió y Dios se la dio. Y la Biblia dice que si a usted le falta, pídasela que también se la da. Es decir, toda la buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. No te jactes, no te confíes, no te descuides, porque entonces la fe, el diablo te va a sacudir, la fe te va a flaquear. Pero Jesús, tan bello como maestro, le dijo:
Pedro, te estás hundiendo porque el diablo te está robando la fe, porque estás mirando la tempestad, porque estás mirando la prueba, porque estás mirando que no hay plata, porque estás mirando que... Yo eso lo he vivido, pero no me alcanza el tiempo para decírselo. Cuando yo me quedaba sin plata, a mí me temblaba todo. Estaba confiado en la plata. Cuando usted se confía en el piso y no lo ve, se hunde. Pero cuando usted mira hacia el maestro, así camine sobre el agua, jamás se ahogará. ¿Cuántos lo creen?